Gaviota cocinera. Es una gaviota de gran tamaño, alcanzando unos 60 centímetros aproximadamente. Su distribución se extiende ampliamente por las costas del hemisferio sur, en gran parte de Sudamérica, islas subantárticas, la Antártida, Sudáfrica y el sur de Australia y Nueva Zelanda. También suele hallarse tierra adentro, por lo menos en América del Sur, en basurales, lagos o lagunas. Estas aves son omnívoras y se alimentan hasta de los restos de basura de los humanos. Se las identifica por presentar espalda negra y el resto blanco, con pico amarillo y con una mancha roja al final de la mandíbula. Gaviota cangrejera. Esta gaviota de gran tamaño mide unos 48 centímetros. Actualmente su estado de conservación es casi amenazado. Esto se debe a que no posee un área de distribución geográfica muy amplia y a que el número de individuos reproductores es bajo. Se distribuye por Sudamérica en la costa atlántica, desde el extremo sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Su hábitat comprende zonas estuariales y costas del mar. Se le llama cangrejera debido a que se alimenta en mayor medida de cangrejos. También de otros invertebrados y peces. Aquí en estas escenas podemos observar ejemplares juveniles que se pueden identificar por su color de plumaje, en el cual dominan pardo y pardo oscuro. En su pico y patas amarillo muy apagado y en algunos casos gris. En el ápice de sus picos presentan una mancha roja seguida de otra negra, característico de esta especie. Parece ser una bandada de juveniles, en su mayoría descansando cerca del mar. Otros buscan entre los restos orgánicos que trae el mar. Parece que están buscando cangrejos. Muchas de estas especies suelen migrar en invierno desde regiones más australes. Gaviota capucho gris. Esta gaviota, como en su nombre se indica, posee un capuchón gris, que solo se exhibe durante el período reproductivo. Sus ojos son llamativamente claros. Su pico y sus patas son de color rojo. Mide unos 38 centímetros y se alimenta de peces e invertebrados.
También se la observa buscando alimento en basurales. Habita en lagos, lagunas, ríos y costas marinas. Se distribuye por Sudamérica, en el noreste de Argentina, Uruguay, costas de Brasil, costas de Ecuador, de Perú y del norte de Chile. Existe otra raza o subespecie que se distribuye por África, desde el sur del Sahara hasta Sudáfrica. Esta es la postura que muchas aves adoptan cuando duermen, colocar su cabeza hacia atrás. Es también conocida como gaviota cabecigris o gaviota capuchón gris. Gaviota capucho café. Se trata de una gaviota nativa de América del Sur, que se encuentra en aguas marinas costeras, aunque también vuela hacia tierra adentro, encontrándose en humedales y también campos arados, en donde consume invertebrados en el suelo. Ocurre en gran parte de Argentina, estando ausente en el norte del país. También está presente en Chile, Uruguay y el sur de Brasil. Durante el período reproductivo desarrollan un capucho de color café, con una medialuna blanca detrás del ojo. Esta ave mide unos 35 centímetros. Se la puede hallar en cuerpos de agua, basurales, puertos o costas marinas. También se las puede ver siguiendo arados. Su dieta es omnívora. También se alimentan de la basura. Se distribuye por el extremo sur de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Durante su periodo reproductivo, en su plumaje posee una capucha color café, como en su nombre se indica. Fuera de su periodo reproductivo, su plumaje es distinto. En vez de una capucha, posee una mancha oscura en la zona auricular. Los jóvenes también poseen este plumaje, aunque más manchado el dorso. También se la conoce como gaviota cauil, cauche, cheye, gaviotín, gaviota capuchina o gaviota capuchón café. Gaviotín lagunero. Esta ave mide unos 30 centímetros. Durante el periodo reproductivo posee un pico anaranjado con una mancha negra. Su cabeza es blanca con una faja negra y fuera del periodo reproductivo su pico es negro con un punto amarillo en la punta, como se puede ver en estas escenas. Se lo puede ver junto a otros gaviotines, como en este caso de un mayor tamaño, el gaviotín pico amarillo. O también, como en estas escenas, junto a la gaviota capucho café.
Es un ave pescadora, también se alimenta de insectos. Habita en zonas costeras, aunque también se lo puede observar tierra adentro, en ríos y lagos. En Sudamérica se encuentra en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Es también conocido como gaviotín piquerito, gaviotín cabeza blanca, gaviotín antifaz negro o charrán coroniblanco. Gaviotín golondrina. Es un gaviotín de unos 30 centímetros que se distribuye por gran parte del planeta y se reproduce en el hemisferio norte, y que luego migra hacia regiones tropicales y el hemisferio sur, fuera de su período reproductivo. Habita en costas del mar y otros grandes cuerpos de agua como lagos, lagunas y ríos. En este caso exhiben su plumaje de reposo sexual, el cual consiste en un color negro en la nuca, un pico negro y un dorso gris, con patas rojizas. Su vocalización suena de esta manera. Se alimentan de peces que atrapan en el agua, zambulléndose en picada, y además de invertebrados. Estas aves han llegado a Punta Rasa en la costa bonaerense argentina para pasar su período de reposo. Es también conocido como gaviotín boreal, gaviotín común, charrán piquinegro, gaviota común, gaviota golondrina común, golondrina marina común o tirra medio cuchillo.